¿Cómo les va? ¿Cómo les va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Yo soy siciliano, este es mi taller, o sea que el título no miente. Y en esta ocasión les muestro una llave. Qué original el Tano mostrando una llave. No, pero esta es una llave especial. Hago este video en respuesta al comentario de un muchacho que muy educadamente comentó cuando yo hice el video de la francesa Baco que esa no era la verdadera francesa y que la verdadera francesa es esta. Y quería decirle que sí, que tiene razón. Esta es la verdadera francesa. Bueno, la que nosotros conocemos tiene otro nombre, que no es perico, o perica, o como le llamen los hermanos mexicanos. Esta francesa, si bien tiene la particularidad de que su apertura es bastante amplia, la mordaza abre cerca de 4 centímetros, cuando la llave tiene 8 pulgadas, o sea que abre casi el doble que la tradicional, pero es bastante incómoda en cuanto a su accionamiento, o sea, la mordaza es muy recta con respecto a lo que hay que ajustar o aflojar, no permite ángulos, o sea, el ángulo de trabajo es 90 grados y punto. Después, para la apertura que tiene es muy corta, o sea que la fuerza que hay que hacer es muchísima. Bueno, notarán que no estoy muy conforme con la verdadera francesa, pero la esencia de este video es mostrarla, responderle al muchacho, contarles que sí tengo algunas de estas. Incluso tuve una que venía con el juego de herramientas Ford, del Forte, y la vendí. No la vendí, la cambié por herramientas de mi interés. Pero bueno, esta es la verdadera francesa. La que nosotros conocemos como francesa y adoptamos como francesa, según la escuela técnica, esta, que habitualmente llamamos francesa, se llama llave prusiana. Así la conocimos en la escuela técnica, como la prusiana. Pero hasta el mismo profesor la llamaba francesa. La verdad, le voy a seguir diciendo francesa y a esta la voy a llamar inglesa. Es como ese capítulo de Los Simpson en que deciden echar de Springfield al verdadero profesor Skinner. Bueno, es lo mismo. Esta es la francesa verdadera y esta es la llave prusiana. Pero bueno, en el taller de Siciliano y Lacua se hace lo que Siciliano y Lacua dice, y dice que la francesa es esta. No, hablando en serio, le digo a ese muchacho que comentó muy educadamente que esta es una francesa, le digo que sí, que tiene razón. Y muchas gracias por mirar mis videos y comentar. El uso de esta herramienta es bastante reducido. Yo no la logro usar más que para apretar los pilares de los medidores, dado que, bueno, el lugar es reducido, el nicho es reducido y las tuercas, cuando eran hexagonales, eran bastante grandes, o sea que entraba y para ese trabajo iba perfecto. Después no le pude encontrar otra utilidad. Les mando un saludo.